Hola, muy buenas. En este video de contabilidad veremos registraciones de operaciones. Este ejercicio es Bachata SRL. El señor Luis Bocha y sus socios instalan el 2 del 1 del XX, un comercio dedicado a la compraventa de artículos de sonido e iluminación para eventos, y aportan un capital inicial equivalente a 13.000 pesos en efectivo, 27.000 en artículos de sonido para la venta, y un local comercial valuado en 110.000. Se pide que se realice el asiento que refleja este movimiento y los demás que ocurrieron durante el mes de enero, que los vamos a ver a continuación. Para este primer asiento, lo que vamos a hacer, vamos a tener un asiento con esta leyenda. Una leyenda que va a marcar lo que significa este asiento, por los aportes iniciales de los socios del ente Bachata SRL. Lo primero que nosotros vemos es el aporte de efectivo, ¿sí? Que lo vamos a marcar en la cuenta caja. En la cuenta caja va a entrar 13.000 pesos por el debe, ¿sí? Tenemos la columna del debe y del haber, va a entrar 13.000 pesos por el debe, ya que un activo aumenta por el debe. Luego vamos a tener 27.000 en artículos de sonido para la venta. Los artículos de sonido para la venta para el ente son mercaderías y es un activo que aumenta. Al ser un activo que aumenta, aumenta también por el debe, los 27.000 que hemos marcado. También va a aumentar, ¿sí?, un local comerciado que tiene un valor de 110.000. También es un activo que aumenta y también aumenta por el debe. Va a aumentar por 110.000. La cuenta que hace contrapartida a estas otras tres cuentas es la cuenta capital, que aumenta por el patrimonio neto, ¿sí? Y el patrimonio neto, cuando aumenta, aumenta por el haber. ¿Por cuánto aumenta? Aumenta por la suma de todas las otras cuentas. 13.000 más 27.000 más 110.000 son 150.000. Veamos los siguientes asientos. Tenemos operaciones, hay más que estas, las vamos a ver a continuación, pero empecemos con la operación del 3 del 1. 3 del 1 se adquieren luces para fiestas por 4.800 pesos en cuenta corriente sin intereses. ¿Esto qué significa? Primero, hagamos la leyenda del asiento, ¿sí? Va a ser por la compra de mercaderías en cuenta corriente. Bien, ya estamos marcando qué es lo que nosotros vamos a aumentar. Vamos a aumentar justamente mercaderías, ya que estas luces para fiestas, para el ente son mercaderías, ya que compra y vende de estas luces. Y va a aumentar mercaderías por el debe por 4.800 pesos. La contrapartida de esta cuenta va a ser la cuenta proveedores, ya que se vende en cuenta corriente. ¿Proveedores qué significa? Proveedores significa que le voy a deber a la persona que me provee las mercaderías, al ente, ¿sí? A la persona que le vende al ente. Eso significa proveedores. Y todavía le debo, porque está en cuenta corriente. Significa que esa persona tiene anotado el valor que yo le debo, que el ente le debe. Este es el asiento que se genera. Bien, veamos el asiento del 5 del 1. Se contrata una póliza de seguro integral de comercio por el término de 6 meses. Se contrata en 1.200 pesos y se realiza un pago en efectivo. Bien, entonces el asiento es por el pago de la póliza de seguros integral por 6 meses. ¿Sí? Esa es la leyenda del asiento.
Bien, ¿cuáles son las partes de este asiento? Tenemos una primera parte, ¿sí?, que es un activo, que es un seguro pagado por adelantado. Es algo que tiene el ente pagado por adelantado, que se va a ir devengando mes a mes. Y es por 6 meses este pago. ¿Cuál es la contrapartida de este pago? Y se pagó con caja. Es un activo que disminuye de caja. El 6 del 1 se adquieren diversos artículos de sonido por 2.000 pesos pagando en efectivo. Ahora, ¿cuál es la leyenda de este asiento? La compra de artículos de sonido o la compra de mercaderías, ¿sí?, de bienes de cambio. ¿Qué tengo que dar de alta? Tengo que dar de alta por el debe mercaderías, ya que yo intercambio mercaderías, son mis bienes de cambio, estos artículos de sonido. Y doy de alta ese activo por el debe. ¿Cuál es su contrapartida? En este caso, ya que se pagó en efectivo, la cuenta que tengo que dar de baja es un activo que disminuye, es caja. ¿Por cuánto? Por 2.000 pesos. Por el mismo valor que di de alta las mercaderías. El 12 del 1 se abre una cuenta corriente en Banco Macro S.A., ¿sí?, en una sucursal. Falta el número de sucursal ahí. Y deposita 6.000 en efectivo. La apertura de la cuenta no se marca con un asiento contable. Sí, el depósito en efectivo. El depósito en efectivo, esta va a ser nuestra leyenda del asiento, va a ser por depósito en cuenta bancaria. Podríamos poner incluso el dato de la cuenta bancaria, ¿sí? Y lo que vamos a dar de alta, ¿sí?, es un activo con la cuenta Banco Macro, cuenta corriente. ¿Sí? Podríamos incluso poner el número sucursal, si lo tuviéramos, como nombre de esta cuenta. ¿Por cuánto? Por el depósito que hemos realizado, 6.000. ¿Y qué se depositó? Se depositó caja, es un activo que disminuye. Es un intercambio de activos, ¿sí? Antes teníamos efectivo, que lo hemos depositado en el banco, y el activo caja, el efectivo, se ha transformado en otro activo, que es una cuenta corriente bancaria, por 6.000 pesos. Este es el asiento que refleja eso. Luego tenemos que el banco debita en cuenta corriente 50 por los gastos de apertura. La leyenda es por gastos de apertura en cuenta corriente, ¿sí? Y nosotros ahora lo que vamos a tener va a ser un resultado negativo, ¿sí?, de gastos bancarios por 50 pesos. Estos gastos bancarios, cualquier resultado negativo, ¿sí?, lo tenemos que poner por el debe. ¿Y se paga con qué? Se paga con el banco, porque está debitado por el banco de la cuenta corriente, que son 50 pesos por el haber. El 15 del 1 se venden artículos de sonido por 1.200 pesos y se recibe del cliente un cheque del Banco Galicia. El costo de los bienes vendidos es de 1.000 pesos. Bien. Por un lado, nosotros tenemos la venta, ¿sí? El asiento que vamos a realizar va a ser por venta realizada el 15 del 1. La leyenda. ¿Qué tenemos? Por un lado, nosotros tenemos una venta. Tenemos un resultado positivo, ¿sí? El asiento será algo a ventas. ¿Y por qué valor se vendió esa mercadería? Esa mercadería se vendió por 1.200 pesos. ¿Y qué se recibió
a cambio? Se recibió un cheque diferido, ¿sí? Un cheque a plazo, un cheque por 1.200 pesos. Esto es la venta. Esta venta está asociada a un asiento de costo. Y tenemos por el costo de las mercaderías vendidas el segundo asiento del 15 del 1, ¿sí? Tenemos un asiento de costo que es resultado negativo por el costo de las mercaderías vendidas por 1.000 pesos a las mercaderías que ya no están en mis existencias. De esta manera, cuando realice el estado de resultados, voy a tener ventas menos costos, voy a tener 1.200 menos 1.000 y voy a obtener esos 200 de resultado bruto. Bien, vamos a la otra tanda de asientos. Se deposita en Banco Macro el cheque de terceros recibido el 15 del 1. Tenemos por el depósito del cheque diferido, o sea, nosotros tenemos ese cheque que hemos recibido, lo habíamos puesto como cheque diferido. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a dar de baja de mi contabilidad el cheque diferido. ¿Por qué valor? Por el valor de 1.200. Y es un activo que disminuye. Los activos que disminuyen van por el haber. ¿Y qué doy de alta? Doy de alta, ¿sí?, el Banco Macro, ya que lo deposité en el Banco Macro a ese cheque. Veamos el 20 del 1. El 20 del 1 se adquieren parlantes por 900, entregando un cheque a la fecha del Banco Macro S.A. Entonces, por la compra de bienes de cambio, por la compra de mercaderías, ¿qué se hace? Se dan de alta mercaderías, porque nuestro proveedor nos entrega mercaderías. ¿Por qué valor? Por 900. Doy de alta por él, debe los activos. Disminuye por el haber con lo que yo he pagado esas mercaderías, que es de 900. El 26 del 1 se adquiere en efectivo diversos artículos de librería. Resma de hojas, lapiceras, viromes, etcétera, y otras cosas, ¿sí? Por 40 pesos en efectivo. Entonces, por compra de artículos de librería, ¿sí?, voy a tener un resultado negativo en gasto de administración. Como podría ser un activo si fuera más importante ese gasto, ¿sí?, si fuera una impresora, por ejemplo, que si fuera un bien de uso, pero es algo que se va a gastar rápidamente, es un artículo que se va a gastar rápidamente, por lo tanto los artículos de librería solemos cargarlos en gastos de administración. Las resmas de hojas serán para imprimir facturas, las viromes para escribir en alguna cuestión que tengamos que escribir, ¿sí?, que estén dentro de toda la administración. Entonces tenemos un resultado negativo por gastos de administración. ¿A qué? A caja. Disminuye caja con este pago. Las disminuciones de activos están dadas por el haber. Se abona al proveedor de bienes de cambio parte de su deuda entregando un cheque, ¿sí?, Banco Macro por 1.600. Entonces, ¿cómo estaba la leyenda del asiento? Sería por pago de parte de la deuda contraída el 3 del 1. Si nosotros vamos hacia atrás, teníamos una deuda que habíamos registrado el 3 del 1. ¿Cómo la dimos de alta esa deuda? Fue un pasivo, ¿sí?, que había montado por el haber.
Ahora vamos a dar de baja ese pasivo o parte de ese pasivo, ¿sí? Entonces tenemos un pasivo que disminuye. ¿Cuál es la cuenta? Proveedores. ¿Por cuánto disminuye? Por 1.600 pesos. ¿Y qué doy? Queda el ente para el pago de esos 1.600 pesos. Un cheque. ¿Y qué va a disminuir entonces? Disminuye un activo que es en contraprestación del banco. ¿Sí? Banco macro, cuenta corriente por 1.600 pesos. Eso es lo que baja. El 28 del 1, por una sobrecarga en la red eléctrica, algunos artículos de sonido, los que se probaban seguramente en el local de ventas, ¿sí?, se rompen, ¿sí?, se descomponen y no pueden ser reparados. Los mismos tenían un costo de 1.950. Entonces, por pérdidas ocasionadas por sobrecargas en la red eléctrica, nosotros vamos a tener un resultado negativo por sobrecarga, ¿sí? Un resultado negativo que los resultados negativos aumentan por el debe, ¿sí? Y nosotros lo que vamos a perder va a ser mercaderías. ¿Por qué valor hacemos este asiento? Por 1.950. El 31 del 1 se recibe una nota de débito del Banco Macro en concepto de comisiones bancarias por mantenimiento de la cuenta corriente. Además de cobrarnos los 60 al inicio de la cuenta, por mes nos van a cobrar 120 pesos por mantener esa cuenta corriente. Tenemos entonces en la leyenda, por comisiones bancarias debitadas, lo que vamos a tener va a ser un resultado negativo, va a ser, por ejemplo, gastos bancarios, ¿sí? Y su contrapartida va a ser la cuenta banco. Es un activo que disminuye la otra es un resultado negativo que aumenta. El resultado negativo que aumenta por el debe. El activo que disminuye por el haber. El 31 del 1 se recibe la factura de luz del local comercial por 260 pesos con vencimiento el 2 del 2. Tenemos por la utilización del servicio eléctrico del mes de enero, tenemos gastos de luz de energía, ¿sí?, es un resultado negativo que se ocasiona en el mes de enero por 260 pesos. Y después tenemos, no se pagaron estos. Entonces es un gasto que se tiene que pagar en un futuro. Un gasto que se tiene que pagar en un futuro es un pasivo. Es un pasivo que aumenta. ¿Sí? Es un P más, tendría que decir en vez de P menos. Es un pasivo que aumenta por 260 pesos. El asiento queda de esta manera. El 31 del 1, este ya es el último, ocurre el devengamiento del primer mes de la póliza de seguro por 100 pesos. Tenemos entonces como leyenda devengamiento de la póliza del seguro. Es un activo que disminuye a seguros pagados por adelantado por 100 pesos y su contrapartida es un resultado negativo que aumenta seguros. Tenemos entonces resultado negativo que aumenta por el debe por 100 pesos, activo que disminuye a seguros pagados por adelantado por 100 pesos. Bueno, muchas gracias por participar y ver el video hasta aquí.